Muy buenas tardes. El Gobierno, tanto por boca del presidente Rajoy como del ministro de Hacienda, ha dicho que está dispuesto a hacer lo que sea para cumplir con el déficit, con la previsión de déficit, con el cumplir con el objetivo de déficit. Bien, ¿esto ustedes qué creen que significa? Hacer todo lo que haya que hacer. Efectivamente, subir los impuestos, porque claro, bajar los gastos, pues como que más complicado. ¿Qué es lo fácil? Pues subir el IVA, bajarle el sueldo a los funcionarios, quitarnos medicamentos, en fin, todas estas medidas que están encima de la mesa, que unas veces se niegan, otras veces se dice que se está estudiando, pero que en definitiva van a acabar siendo las medidas que se vayan a tomar. Y por supuesto no se olviden de la subida de los carburantes y ya veremos también si del alcohol y del tabaco. En fin, en definitiva, que bueno, Europa nos tiene bajo vigilancia, estricta vigilancia. No hay más que ver qué nos ha pasado en la subasta del Tesoro. Sí, hemos conseguido colocar el dinero, pero ¿a qué precios? ¿Cuánto tiempo puede estar España pagando esos precios? Pues no mucho. La confianza y la esperanza de Mariano Rajoy, ¿cuál es? Pues ir a esta cumbre, que es la madre de todas las cumbres, porque la madre de las cumbres ya ha sucedido. Esta debe ser la madre de las madres. Bueno, pues en esa cumbre Rajoy lleva bajo el brazo pues lo que oímos últimamente, que si los eurobonos, que el BCE nos ayude, que estamos dispuestos a ceder, vamos, lo que sea, soberanía fiscal, financiera, bancaria. ¿Y qué va a pasar en esa reunión? Pues no lo sabemos, pero en realidad, como todo el mundo dice, pues sí que es una cumbre que en realidad nos jugamos bastante. De hecho, bueno, pues algunos hablan de que el euro está en juego en esa cumbre. Bueno, estaremos aquí para contárselo, por supuesto. De momento solo podemos especular con lo que va a pasar por lo que se va sabiendo. Y es que la señora Merkel ha dicho que, vamos, mientras ella esté, poco menos que en este mundo, lo de los eurobonos no lo vamos a ver. Pero bueno, a lo mejor vemos algo del BCE. Ya se habla de que si la semana que viene podrían bajar los tipos de interés. En fin, de todo eso es de lo que vamos a hablar hoy. Como ven, un poquito más de lo mismo, más ajustes, más sacrificios y de los ciudadanos, porque por el otro lado todavía no vemos grandes cosas. Vamos con algunos datos que nos ha dejado la semana, algunos interesantes como ese de déficit público y también, por supuesto, con la subida de la luz, que de esa no nos libra ya nadie. La falta de ventas y la ausencia de crédito han provocado una situación inédita. Se cancelan más hipotecas de las que se contratan. En subasta, el Tesoro consigue vender el máximo previsto, pero mucho más caro, como les comentaba. El gasto en pensiones ha subido más de un 4% en junio con respecto a hace un año y todo apunta, ya seguro, a un nuevo incremento en el recibo de la luz. El Tesoro Público ha logrado superar el máximo previsto al colocar más de 3.000 millones en letras a 3 y 6 meses, aunque ha cosechado menos demanda y se ha visto obligado a subir los tipos y situar la rentabilidad a 6 meses por encima del 3%. En esta ocasión la demanda ha sido menor y se ha quedado en 8.300 millones frente a los más de 10.300 cosechados en la subasta de mayo. El recibo de la luz se encarecerá cerca de un 4% a partir del próximo 1 de julio si el Gobierno mantiene inalterada su parte de la factura. La última subasta entre comercializadoras de último recurso ha arrojado una subida del entorno del 9,3%. Esta sería la segunda subida del recibo en lo que va de año, después del encarecimiento del 7% que experimentó en abril. El gasto en pensiones ha subido un 4,3% en junio hasta los 7.385 millones de euros. La pensión media de jubilación ha alcanzado a principios de este mes los 946 euros mensuales, lo que supone un 3,4% más respecto a junio de 2011. Por comunidades, País Vasco, Asturias y Madrid registran las pensiones medias más elevadas. Bueno, y hoy para analizar todas estas futuras medidas y algunas ya más encima de la mesa que otras, me acompañan Yolanda Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Carlos Cuesta, muy buenas tardes. Bueno, pues parece inevitable, pero yo quiero que antes, por supuesto, por la inmediatez, veamos lo que ha pasado esta mañana en el Congreso. La verdad es que no ha pasado gran cosa. Rajoy ha explicado cuáles son, bueno, pues las peticiones que lleva en la cartera para esa cumbre.
y un muy tranquilito Rubalcaba que decía que bueno, que ok, que le apoya. Le voy a dar 2 minutos y medio más al señor Erkoreka para que usted profundice en su posición respecto a la cumbre de este fin de semana. Yo voy a plantear en el Consejo Europeo 5 propuestas que, en mi opinión, son necesarias llevarlas a cabo para crecer y crear empleo. La primera es que todos continuemos con el esfuerzo de saneamiento de las finanzas públicas. En segundo lugar, voy a defender la necesidad de hacer reformas estructurales en los Estados nacionales para mejorar la competitividad de la economía, como estamos haciendo en España. En tercer lugar, ya en el ámbito estrictamente europeo, voy a plantear la necesidad de avanzar en la integración de los mercados nacionales. En cuarto lugar, un tema que me parece capital, voy a hablar de la necesidad de adoptar medidas para estabilizar los mercados utilizando los instrumentos comunitarios que están a nuestra disposición en este momento. Con unas primas de riesgo como las que tenemos en España y otros países es muy difícil que la economía pueda crecer, como usted muy bien sabe. Y por último, voy a pedir una mayor integración europea y en concreto voy a apostar por la unión fiscal y por la unión bancaria. Es fundamental que nuestro calendario de consolidación fiscal se amplíe, pero se amplíe sin requerimientos adicionales de ajustes, porque entonces lo que nos van a ampliar es el proceso de recesión. Pero hoy, conocida la deuda, tengo que reiterarle una vez más que esto es clave para nuestro crecimiento. Va usted con la posición reforzada que le da el apoyo de esta Cámara y eso creo que es un ejercicio que los ciudadanos españoles nos piden. Lo más importante en este momento es dar un mensaje sobre la irreversibilidad del euro. Es decirle a los mercados y decirle a todos que el euro es una moneda que corresponde o responde a un gran proyecto que hemos acordado entre todos los europeos y que el euro va a estar ahí para siempre. No podemos durante mucho tiempo financiarnos a precios como los que nos estamos financiando en estos momentos. Hay muchas instituciones y también las entidades financieras que no pueden acudir a los mercados. Pasa en España, pasa en Italia y pasa en otros países. Bueno, eso ya veremos lo que ocurre en la cumbre. De momento aquí en España y para consumo interno y para que no nos quede ninguna duda de lo que el Gobierno está dispuesto a hacer para cumplir con ese objetivo de déficit y para esa integración europea y para evitar que vengan los de negro y no sabemos si vendrán los de gris. Uy, yo no, yo no. Unos señores muy feos vestidos de negro que no sé si vendrán o no, pero escuchen a Montoro que ya tiene claro lo que va a pasar aquí. Desde el Gobierno promoveremos todas las acciones para que ese déficit público pueda ser corregido en España, en todas sus administraciones, no solo en la Administración General del Estado, en las administraciones territoriales, que de esa manera contribuirán también a cortar esta crisis económica, dando un paso formidable en la integración política europea. Mira, y Montoro también iba de gris. Sí, ¿no? Bueno, no va de negro todavía. No, todavía no va de negro. Bueno, está más claro que el agua, ¿no? O sea, si están dispuestos a hacer lo que sea para cumplir con ese objetivo y estamos ya pues bordeando el objetivo y hay que correr de aquí a final de año, pues encima de la mesa es sota, caballo y rey, ¿no? La verdad es que sí, yo creo que se están resistiendo un poco con uñas y dientes, sobre todo el señor Montoro, ¿no? Al que acabamos de ver. Yo creo que es el principal opositor a esa temida subida del IVA. Me consta que en diciembre no se aprobó porque fue precisamente Montoro quien no quiso, quien optó mejor por la subida del IRPF después de la fuerte oposición que se había hecho a ese incremento en la etapa del señor Rodríguez Zapatero, pero es cierto que los datos de ayer son ciertamente dramáticos. O sea, al final la recaudación por IVA ha caído más de un 10%, el IRPF se ha subido y se ha subido mucho y aún así los ingresos están prácticamente estancados, la recaudación por el impuesto de sociedades, que también se ha subido ese impuesto, sigue cayendo, entonces bueno, la economía está como está y aquí hay que hacer. Es verdad que al final siempre nos toca a los mismos. ¿Cómo son estos analistas? Porque tienen ustedes que escuchar a Montoro. Si es que claro, para que no se os estropee un titular, cambiáis las noticias. Escuchen a Montoro. El déficit del Estado ha agotado ya su margen, nos falta una décima. Es que no es así, o sea, no es así. Yo comprendo que los titulares no permitan que la realidad estropee el buen titular, pero es que, lo siento, pero no es así, porque detrás de esas cuentas públicas hay cuentas entre administraciones públicas que no computan en ese déficit público, no es tan difícil de entender ni de asimilar. Sencillamente, las transferencias entre administraciones no computan en el total del déficit público.
Vamos a ver, Carlos, que no solo quieres poner un titular, sino que eres tontico. Claro, yo creo que ese es el problema, ¿no? Debe ser Vamos a ver, eso, sí. yo aquí hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? O sea, si el IVA se desploma un 10%, un 10,1%, si el impuesto de sociedades se desploma más de un 8%, si los gastos financieros nos crecen un 32%, si los gastos de personal crecen un 1,4%, es decir, todos los gastos están creciendo más de lo previsto y todos los ingresos están yendo peor de lo que se había previsto. Y, hombre, pretender convencernos de que marchan las cuentas tal y como las habían planificado es un poco surrealista. O sea, lo que está diciendo el señor Montoro, que tiene razón en una cosa, es que le han tenido que inyectar 5.000 millones de anticipo a las comunidades autónomas. Lo que él no está diciendo es que al final las cuentas del Estado son conjuntas. Son las cuentas del Estado central. ¿Qué más te da que vaya para allá, claro, que luego las venga? cuentas de las autonomías, si todo sale de los mismos bolsillos, de los nuestros. Entonces, bueno, a mí me parece muy bien el arte de birli birloque decir, no, todavía ustedes no pueden poner el titular. Pero sí, vamos a ver, si es que esto no se libra, la batalla no se libra en los periódicos. Vamos a concretar. Claro, se libra en Europa. Exacto, vamos a concretar. De consumo interno. Si hay que cumplir el déficit y están dispuestos a hacer lo que sea, tenemos encima de la mesa una subida del IVA que dicen que es una reestructuración de tipos, que me da igual, que me da lo mismo, o sea que el pan, por ejemplo, que no es seguro, pero que el pan, por ejemplo, que tributa al 4, pues que tribute al 8 o al 18, vaya usted a saber. O sea, no subir el 18... pero cambiar productos entre, por ejemplo, la óptica, las flores, en fin, cosas que ahora tributan los restaurantes. Yo creo que va a ir más por el tema de la hostelería, probablemente. Sí, pero la hostelería es un palo. Hay una batalla colosal. La hostelería es un palo. Sí, sí, es turismo. Lo que pasa es que es verdad que, bueno, que vengan los turistas y lo paguen también los turistas que vienen de fuera. No, pues que vengan los alemanes aquí a gastarse los cuartos y les cobramos un poquillo, pero... El problema al que nos enfrentamos es que mientras que los gastos, diga lo que diga Cristóbal Montoro, sigan descontrolados, porque a mí que alguien me explique cómo después de haber anunciado recortes de los gastos de personal por todas partes, siguen subiendo un 1,4. Sí. Hombre, porque los recortes fueron el año pasado. Al final, los recortes estatales fueron el año pasado. Tú has mantenido y has subido las pensiones. Cuando hablas de gastos de personal, te incluyen también las pensiones de los funcionarios, con lo cual se te va al garete, porque lo demás, la inversión ha caído una barbaridad. Y los gastos corrientes es verdad que sí que se han recortado, pero todo lo demás... Aquí hay una cosa que es evidente. Tú coges la cifra ahora que se está ofreciendo en la estadística española, se la pasas a Europa y Europa dice que te has pasado de la raya. Entonces, si nos hemos pasado de la raya, nos estamos jugando la asistencia de todo lo que les estamos pidiendo, porque no se van a fiar de nosotros. Y si a partir de ese momento intentamos buscar las soluciones en subirle el IVA al turismo, nos podemos encontrar con que el turismo alemán decide que qué barato es Malta o qué barato es Croacia. Claro, entonces empezamos a jugar con cosas que son fuego. No te olvides que es Europa quien te está exigiendo la subida del IVA. Sí, pero no, o sea, que no es que se nos esté ocurriendo a nosotros... Pero no Klaus Miller, el alemán que viene a gastarse su dinero en verano. Vamos a ver, aquí vamos a tener un problema muy serio. Al final, el dogma que tenía el Partido Popular era cierto. Si tú subes los impuestos, paras la actividad económica. Y el problema al que se está enfrentando en estos momentos el Partido Popular es que el tamaño de los boquetes generados por el anterior gobierno es tan descomunal que si quiere cubrirlos de una forma rápida tiene que subir los impuestos. Pero sabe perfectamente que le para la actividad. Y el dilema que tiene es tremendo. Sabe que se enfrenta a una población que además les ha votado porque entiende esa regla y sabe que si le suben los impuestos va a haber más paro y no sabe cómo hacerlo. No sabe cómo hacerlo, pero claro, ahí es donde le tiene que empezar a meter mano de verdad a la estructura autonómica, de verdad a las sociedades públicas, de verdad a todo eso. Sí, pero eso, como lleva tiempo, es mucho más fácil, por ejemplo, bajarle el sueldo a los funcionarios. Eso es automático. O sea, el mes que viene ya es un dinero que no sale. Es que no nos engañemos. Que está también encima de la mesa, ¿eh? A mí me parece fundamental, por supuesto, que empecemos a cumplir todas las promesas que se nos hicieron de, bueno, vamos a dejar de duplicar la prestación de servicios, vamos a eliminar organismos, pero es verdad que, lo poco que se ha hecho en ese sentido, al final los ahorros son mínimos. A mí me parecen esenciales, porque lo primero que tienes que hacer es dar ejemplo a la población, y cuando tú estás exigiendo a los ciudadanos que paguen más impuestos, que paguen más por las medicinas, lo que tienes que dar es dar ejemplo, pero no nos engañemos, es que con eso no hay para nada. O sea, si tú no metes también el tajo, por mucho que nos duela, en educación, empiezas a racionalizar gastos, si no metes el tajo como se está haciendo en sanidad y empiezas a pagar algo por la prestación de servicios, bueno, si no acabas... No, pero a ver, que hay lo del loro es mucho loro. Hay mucho loro. Todo lo de las empresas, las fundaciones, mira, la que está fenomenal hacer eso, pero que eso no es suficiente, no me acuerdo cómo se llama, de la Guardia Civil. Tenía un presupuesto de 100.000 euros. 90.000 era el sueldo del pavo que llevaba la fundación.
O sea, pero es que... Hoy por hoy sigue... Vamos a ver, la fuera sociedad, fundación, fuera pavo y fuera 100.000 euros. El gobierno se ha encontrado con un problema, por ejemplo, de cuando ha ido a mirar las famosas 4.100 sociedades públicas que estaban colgadas del aparato estatal, autonómico y local, se ha encontrado con que cuando entraba en las cuentas de cada una de esas aparecían proveedores que también estaban conformados por patrimonio de las propias sociedades. Con lo cual, en estos momentos, literalmente no llega a saber muy bien cuál es el espectro de zombies, fantasmas por ahí de gasto que tiene. estudien, que para eso tienen sigue gente de vivo, sobra. Hoy, por ejemplo, sigue viva. A fecha de hoy, la Sociedad de Desarrollo de la Tortilla Española, creada en la Expo 92. Bueno, pues hay un elemento ahí que sigue cobrando desde el año 92. Claro. Y de esas tenemos ejemplos por todas partes. Entonces, a ver, hay una cosa, y la población española, yo considero que está haciendo todo un alarde de comprensión de las medidas, porque nos han subido el IBI, nos han subido el IRPF, han subido el impuesto de sociedades, han subido los impuestos autonómicos, han subido los servicios públicos, han subido las tasas municipales, es decir, ha subido prácticamente todo. Sueldos, prácticamente todo. Y ya sabemos que nos van a subir el IVA. Y la gente sigue haciendo de tripas corazón y pagando. Pero llega un momento en el que, por muy difícil que sea, el gobierno tiene que dar el paso. Y tiene que enganchar esas administraciones territoriales, porque lo que decía Yolanda tiene toda la razón. Dice, también hay que entrar en sanidad y educación. Pero es que eso también lo están bloqueando las comunidades autónomas. Es que también es competencia suya. Es que también te ponen problemas como está poniendo el País Vasco, como está poniendo Cataluña, como está poniendo Andalucía, como está poniendo Asturias, a que controles el gasto ahí. Es que ya está bien, o sea, en eso hay que entrar. Y estamos en una situación delicadísima. A saco, porque miren, como dice Carlos, somos de medalla. Si es que, somos un pueblo de medalla de honor, vamos, nos tenían que dar una banda a todos para ir como grandes españoles y sufridores que somos de toda esta situación. No se me vayan, que volvemos enseguida, porque ahora vamos a discutir el resto de medidas que también nos afectan a muchos ciudadanos. La subida de los carburantes, del tabaco, del alcohol, posiblemente la retirada de la desgravación por vivienda, en fin, que todavía nos queda por sufrir, ¿eh? Les espero en un momento. Antes de irnos, les recuerdo que esta semana la Caixa nos descubre su Fons Caixa Rentas Trimestrales. Foncaixa Rentas Trimestrales es un nuevo fondo con el que se beneficiará de una interesante inversión y además dispondrá de atractivas ventajas fiscales. Tenga en cuenta que la inversión en fondos con generación de rentas periódicas supone una estrategia a considerar a la hora de planificar el futuro, ya que complementa las rentas habituales. Además, con Foncaixa, su cartera estará constituida por bonos emitidos o avalados por el Tesoro Español, con lo que puede obtener una rentabilidad objetiva al vencimiento del 3% TAE, lo que le permite reducir la incertidumbre en cuanto a la rentabilidad de su inversión al plazo indicado. De todas formas, ya saben que si desean más información pueden acudir a cualquier oficina de la Caixa o visitar su página web www.lacaixa.es. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Estábamos con el asunto IVA, que da todavía para un rato, porque yo les quiero preguntar a Carlos y a Yolanda cómo nos va a afectar esa subida del IVA, por supuesto a nuestros bolsillos, pero si en realidad va a ser una medida efectiva o no. Porque claro, si no consumimos, no, va a ser un poco complicado recaudar. Pues yo sinceramente creo que el ejemplo que hemos tenido en España con la subida del IVA creo que fue en 2010, ¿no? A mediados de 2010 no ha sido... Del 16 al 18 del 16 fue al 18 el tipo general y el tipo reducido pasó del 7 al 8%, y la verdad es que en ese momento no estaba mal pensado, porque lo que se hizo fue anunciarse 9 meses antes, que se anunció en septiembre y entraba en vigor en julio del año siguiente, y lo que tenían pensado, bueno, pues si nosotros decimos que vamos a subir el IVA, lo que vamos a hacer es adelantar compras, y cuando llegue la subida, la economía ya está, fíjate que optimistas, en 2010, a mediados de 2010 íbamos a estar ya estupendamente, todo el dinero, ya se había reactivado todo y entonces ya no pasaría nada. La joya de la abuela, todo. Y lo que vimos entonces es que las compras se reactivaron poquísimo, o sea, yo creo que fue algo, pero justo los últimos meses, no sé si un mes o 2 meses antes de que entrara en vigor la subida del IVA, y después nada más llegar, o sea, los meses de verano fueron catastróficos en 2010 y al final los datos que tenemos. Pero bueno, no aquí el intríngulo sería efectivamente que subieran cosas que, claro, o sea, es que ya si no puedes comprar ni la leche, quiero decir que sean productos, claro, ahí lo que se está hablando, productos de consumo primario, vamos. Claro, lo que se está hablando es que de momento el gobierno está intentando convencer a Europa de que en la subida no entre el turismo.
Ya veremos si lo consigue, porque ahí va a haber un punto de pelea muy gordo, porque claro, en España de los pocos sectores que siguen tirando está el turismo. Si al turismo no le aplicas la subida del IVA, pues la recaudación ya se convierte en humo de pajas. Pero España está intentando pelear que no le afecte a eso. Y España lo que sí que parece ofreciendo es la subida de los productos culturales, de los libros, de los periódicos. Parece que estaría ofreciendo de algunos alimentos, sobreentiendo que no de los básicos, porque como toques a los del 4%, yo imagino que es a eso los es del letal. 8%. Claro, con lo cual yo sobreentiendo que a esos no les va a tocar. Pero luego tienes por ahí, claro, muchos otros que son muy sensibles y parece que Bruselas ha exigido, por ejemplo, el IVA de la vivienda que se suba. Claro, yo no quiero ni pensar qué vivienda se va a vender aquí con una subida del IVA que lo pasas de golpe del 8 al 18. De todas maneras, la subida del IVA, no es que la subida del IVA, el IVA de la vivienda, si recordáis, el gobierno anterior lo bajó al 4, lo bajó del 8 al 4 y cuando llegó el señor Rajoy prorrogó. Entonces ahora mismo por el IVA de la vivienda se está pagando un 4%. Sí, Entonces se trataría de subirlo al 8. Pero es que incluso con ese 4% no se vende ni media vivienda. Vamos, yo me imagino que la Unión Europea da por rotos los esquemas transitorios del PSOE. O sea, yo me imagino que de lo que están hablando es de una subida a plomo, porque es que si lo pasas del 4 al 8 es volver a la situación anterior, claro, no lo sé. Eso, o sea, con eso solo no solucionas nada. Claro. Y yo sacar todos los productos de hostelería, de todo esto, es que eso es lo que tiene potencial de recaudación. Es verdad que al final haces daño al sector que tanto está tirando como es el turismo, pero también es verdad, o sea, que esos ingresos, como yo os comentaba antes, o sea, es algo que va a pagar también, hombre, los españoles que salgamos, pero también la gente que viene de fuera. Entonces no está mal que vengan los demás a aportar un poquito aquí, ¿no? La tesis de Recarte, por ejemplo, es que como la subida del IVA beneficia la exportación y la exportación es de la, pues no sé si la cosa o de las dos cosas que funcionan un poco, que eso, bueno, pues nos vendría bien para tirar del sector exportador, aunque efectivamente internamente hace más competitivo, ¿no? Claro, pues aquí yo creo que ha habido un error que ya lo estamos viendo en la ejecución presupuestaria, no se tenía que haber subido el IRPF. Entonces el problema que tenemos ahora es que si llega la subida del IVA, llega la subida del IVA adicional a la subida del IRPF. Entonces, claro, te van a encarecer los consumos después de que haya habido una media de impacto por contribuyente de 280 a 290 euros. Entonces, claro, no tiene nada que ver que esta medida se hubiese hecho al principio con que se haga ahora. Y lo que ocurre es que yo ahí, fíjate que sí que estoy con el gobierno en que a mí me parece mucho más efectiva a la hora de recaudar el subir el IRPF, porque es verdad que ahí a la gente nos tienen cogidos. Aquello fue una urgencia. Eso fue una urgencia. Aquello que no había dinero en la caja. Pero te tienen cogido, pero luego ya ves lo que pasa con el consumo, que se te desploma. Si claro, tú no tienes pero dinero en la cuenta, se desploma más si subes el IVA probablemente que si baja, que si subes el IRPF. Tú le pones a la gente ante la tesitura de, oye, me has subido el IVA, vale, pero puedo elegir entre comprar un chuletón o comprar un filete normal. Y yo tengo unos mecanismos para moldar mi consumo. Y de esa manera, además, bajo el impacto del IVA. Es decir, al final, si te lo cogen por la nómina, para empezar, además, lo que estás haciendo es encarecer el puesto de trabajo. Con lo cual, un país que tiene 5,6 millones de parados, subir el principal impuesto al trabajo, pues es arrearle una bofetada. Pero la verdad es que es la mejor manera de recaudar y, además, es cierto que es más progresiva. O sea, porque también es verdad que ahora mismo los que estamos pagando más probablemente somos los, entre comillas, privilegiados que tenemos un puesto de trabajo. Si tú subes el IVA a los productos fiscal, si tú subes el IVA al final a los alimentos básicos, ¿a quién se lo está subiendo? A los señores, ¿quién paga más? Pues el señor pensionista que tiene una pensión de 500 euros y encima le está subiendo, aparte de la luz, Yolanda, aparte del agua, aparte... Botín se va a comprar un Jaguar y yo no me voy a comprar un Jaguar. De todas maneras, Botín va a pagar más IVA porque compra un producto más caro y yo voy a pagar un IVA más pequeño porque compro un producto que no es el del señor Botín. Pero nos pongamos como nos pongamos, el IRPF es más progresivo que el IVA. Yo no es que esté... Pero si es que me parezca bien, porque la gente que tiene mucha pasta no paga, o sea, el IRPF, al final los únicos que pagamos IRPF tienen el dinero somos los que en otro sitio y ganan lo mínimo. Pero si es que yo voy precisamente tengo una empresa y me pongo 2.000 euros al mes. Pero si es que yo voy precisamente a la esencia. Vamos a ver, lo que nos ha llevado a esta situación son determinados mecanismos económicos que se han cargado la productividad de este país. Y entre ellos está la famosa progresividad del IRPF. Cuando una persona decide en vez de trabajar 8 horas, trabajar 10 o 12 o 16, no le tienes que castigar, le tienes que primar. Es que de hecho la hora extra en España no debería pagar, y menos en una situación de crisis. Oiga, que yo decido quedarme en mi tienda y levantarla a plomo y no contratar a nadie, sino que yo directamente, para intentar salvar el negocio, voy a recoger las cajas por la mañana y en cuanto tenga dinero contrato a una persona. Claro, si a esa persona le estamos metiendo, venga, hasta un 52% y si le sumamos el autonómico, hasta un 56% pero te digo de que hasta un 52 y hasta un 56%, la gente ahora mismo a quien le dicen vente a trabajar 2 horas más, acaba yendo a trabajar 2 horas más, aunque nos pongan ahí el 52, el 54 muchos lo están haciendo en negro.
Muchos lo están haciendo en negro. Bueno, y es lo que pasa también con subir el IVA. O sea, tú subes el IVA y es verdad que en IRPF puedes aumentar ligeramente el fraude fiscal, pero tú subes el tipo del IVA y vamos, eso del con IVA sí o con IVA no. Si en vez de al 18 le pones al 23, a ver quién es el guapo. Lo que necesitamos es empleo, de verdad. No, si yo estoy de acuerdo contigo, cuantos menos impuestos mejor y más, pero tal y como está el asunto... Nosotros necesitamos efectivamente crecimiento y empleo, pero el señor Almunia, vicepresidente de la Comisión Europea, pues oye, que le ha encantado venir a España a recomendarnos todo lo que tenemos que hacer. Vamos, que no, perdón, que no son recomendaciones, escuche lo que son. Las recomendaciones de la Comisión para España y para cualquier otro país son obligaciones. Y desde que se ha reformado todo el mecanismo legislativo de lo que se llama en la jerga de Bruselas el six-pack, está a punto de entrar en vigor el two-pack, y va a entrar en vigor el tratado llamado Fiscal Compact, todo pact, todo muy de sonido alemán, pero que está vigente o va a estar vigente. Las consecuencias de no cumplir con las recomendaciones, no de Bruselas, de la Unión Europea, del Consejo Europeo, del Consejo de Ministros de Finanzas, del Eurogrupo, las consecuencias de no cumplir con eso son mucho más duras que las que existían antes de la entrada en vigor de todas estas normas, cuyo título no voy a repetir. Por lo tanto, son vinculantes. Vamos, como amenaza no tiene precio. Vamos, o sea... no, casi le hace un favor al gobierno. Dice, no, mira, si lo estás haciendo no porque tú quieras, sino porque te estamos obligando. A mí me consta que hay cierto mosqueo en el Ejecutivo español por estas declaraciones, entre otras cosas, porque dicen que no son verdad. O sea, dicen que lo que te exige el Consejo Europeo es... Tú tienes que cumplir los objetivos de déficit. Y tú lo haces el camino. Y tú coges tu camino, porque las recomendaciones, si queréis recordamos un poquito cuáles son las recomendaciones de la Comisión Europea. O sea, aparte de esa subida del IVA de que hablamos, supresión de la deducción por vivienda, recorte de la prestación por desempleo. La edad de jubilación lo han matizado un poquito porque en las primeras recomendaciones se hablaba pero que se ponga ya en marcha, que se adelante la entrada en vigor de esa ley, se haga proporcional al alargamiento de los años. Bueno, ahora lo han matizado un poco, pero aún así sigue siendo, o sea, las recomendaciones son, vamos, o sea, recorte, que a mí también me parece que la Comisión Europea muchísimas veces, o sea, te da va dando bandazos. Hoy mismo había un informe sobre España diciendo, no, es que tantos ajustes están perjudicando el crecimiento. Oiga usted, pónganse de acuerdo. O sea, te están diciendo que eso es vinculante y que tienes que hacer todo eso. Y en esa lista no he visto yo en una sola medida que te aporte más crecimiento, que te aporte más empleo. Y por el otro lado te dicen, no, oiga, que como se pase un poco... Bueno, porque eso... Perdona. No, que a mí Joaquín Almunia, que me provoca una hilaridad tremenda, como le producen a él las conferencias, el ver a una persona que fue el protagonista de la peor etapa laboral que ha tenido España como ministro de Trabajo, verle ahora dándonos consejos, suena surrealista. Pero hay una cosa que es verdad, la magnitud del boquete que tenemos nosotros hace que lo que incluso reglamentariamente por la UE no es obligatorio, en nuestro caso haya pasado a ser obligatorio. O sea, hay una cosa de las que está diciendo Almunia, y a mí este señor me cae como un dolor de muelas, pero hay una cosa de las que está diciendo que es verdad. Nosotros estamos en estos momentos mendigando dinero porque no tenemos una capacidad autónoma de salir a flote. Y en esa situación, Bruselas o Alemania, lógicamente han dicho, miren señores, ustedes tienen que hacer lo que a nosotros nos dé la gana. Y claro, cuando nos presentamos a esa reunión con la ejecución presupuestaria que hemos estado comentando, que ha salido ayer, en la cual aparece que estamos ya en mayo prácticamente a un pasito de desbordar el margen máximo que nos habían dado de déficit, nuestra fuerza de negociación se acaba de ir literalmente por el sumidero. Entonces, el problema es que tenemos que cumplir. Claro, y efectivamente mañana hay esa cumbre importante, muy importante, dicen que va a ser muy importante, en la que, entre otras cosas, se va a hablar de esos 130.000 millones que podrían dedicarse al crecimiento. No tengo ni idea de cuánto nos tocará a España ni 9.000. 9.000. En torno a 9.000, vamos, una gloria. Lo que vamos a hacer con eso, vamos. Con 9.000 millones, que es, fíjense, prácticamente el pago a proveedores de los ayuntamientos, ¿no? Bueno, de los 130.000, 55.000 son partidas no ejecutadas de años anteriores que las vuelven a incluir. Es decir, como, como las croquetas no te las comiste, te las vuelvo a poner. Pues esos entonces, son 50.000. ¿Tenéis más confianza en el pago a proveedores, que ha empezado también el de las comunidades autónomas, que en total serán unos 30.000 millones? Son 17, realidad, creo, de comunidades, 17 y más 8 casi, o 9, sí, y lo pero que querían era hacer una repesca faltan otro ahí poco para llegar a unos 30. Bueno, entonces no veo que tengáis mucha confianza en esos 130.000 millones. En los 130.000 prácticamente nada. ¿Y de esa cumbre qué esperáis?
A ver, yo tengo eurobonos, la sensación... manguerazo, No. Eurobonos que no. compren Eurobonos no. deuda... Eurobonos, ya ha dicho la señora Merkel que mientras ella viva, que ella no hay viva. eurobonos. Yo Que tengo bajen los una- tipos de interés, que es lo que la bolsa está descontando ya, me cuentan los analistas, vamos. Pero es, Pero es que claro, el son- problema ahora no son claro. los tipos, porque si ahora mismo si tú vas a pedir un crédito, el problema primero es que te lo den, y segundo no es el tipo, Claro, el es el Euribor que diferencial puede que te el que meten. esté referenciado, sino el spread que se El llama más, el diferencial, más. claro. Sí, Me comentaba una persona, claro. me han dado un crédito, pero claro, dice, me han dado un crédito con un Euribor más 3 y pico, Sí, sí, cosa sí. que hasta hace Uy, nada pues era es barato, impensable. dile que lo coja. Era el Euribor más 0 Uy, y 3 algo, pico. ¿no? Más 1. 0,40 tengo yo. Claro, entonces se te Y va... eso si coges el piso que tiene en su bodega Entonces, el propio hombre, banco. que si en si vez no, ni del eso. 1% se te ponga al 0,25... Bueno, entonces no pongáis pues, presa. A ver, espere un poquito de una ventana. Vamos a abrir una ventanita. Mañana, pasado, ¿qué puede pasar? ¿Qué esperáis algo o no va a ser De la algo, madre de ninguna? yo no sé si esperamos. Tú abre no, la ventana bueno, que yo la cierro. No, hombre, pero Que yo todo- no veo. Vamos a ver, si es yo verdad, Lo yo digo es- en serio, o sea, yo la sensación que tengo es, eurobonos no va a haber. Cualquier sistema de compartir nuestra deuda, que era lo que necesitábamos, o lo que nos venía de maravilla, con el resto de países de Europa, no lo va a haber. Alemania hará algo por quitarse la presión internacional, pero que no va a ser algo representativo de verdad, que nos sirva para enjuagar la deuda que tenemos. Y el problema es que lo que nos está diciendo Europa es, les hemos dado hasta 100.000 millones, ¿verdad?, para sanear sus bancos. Bueno, pues a partir de ahora el problema suyo, estructural, económico, del déficit de las administraciones es suyo. Entonces, yo tengo una sensación de que con eso... Pero yo Pero tengo si la nos vamos sensación al de que garete, Europa... tampoco claro, les interesa o sea, Europa que- no se puede lavar las que manos. España, o sea, yo, Italia... No hablo de por ahora, ¿eh? No hablo de lo que va a pasar pero aquí es que dentro de incluso 2 por o 3 ahora, meses. o sea, ¿eh? lo decía Mariano Rajoy esta mañana, que comentaba, dice, es que a este nivel de precios España no se puede financiar durante mucho tiempo. Y o de la cumbre sale algo, o ¿qué va a pasar el lunes? ¿A El qué nos lunes, vamos? ¿Estamos el lunes. al 7 y pico? ¿Al 8%? ¿Y El cuánto lunes aguantamos así? Y si posiblemente- España, yo creo que España en este momento casi es ¿Qué como... va a pasar el lunes? Tú vas ahí con... que me dan más miedo A ver, que un Con nublado. un cinturón lleno de explosivos. Yo me pongo en el lugar de Alemania y dice Alemania, vamos a ver, todavía tengo focos de resistencia ahí dentro. Tengo comunidades autónomas que no quieren acatar los programas de recorte del gasto. Tengo problemas hasta de independentismo. Tengo problemas de que el partido de la oposición no respalda al partido en el gobierno para el control del déficit. Si yo les dejo caer 2 o 3 meses más, lo compro en saldo. O sea, yo me pongo en el lugar de Alemania y yo es lo que haría. La señora Merkel tiene un proceso electoral a puertas, a finales del año que Pero viene. le debemos mucho Pero el dinero problema- que querrá Debemos cobrar. Vamos a ver, Claro el que problema debemos es que tú... muchísimo. Entonces, no es que tú va a tienes comprar de saldo, es que no le vamos a poder devolver O sea, el es que dinero que le debemos. Están tensando la cuerda, yo estoy de acuerdo contigo, y los mercados igual, están tensando la cuerda a ver cuánto pueden sacar de nosotros o cuánto nos pueden Mariano Rajoy ya ha hacer anunciado que comprometer. en los próximos días va a haber otro paquete de Bueno, medidas a mí muy también me han difíciles. dicho, bueno, vamos Bueno, a ver ha el dicho paquete... meses, a ha mí- dicho meses. ¿Tú ayudarías A mí, antes gente, o después a mí de gente del verlas? gobierno también me ha dicho, vamos a ver qué nos dan. Y entonces ponemos las medidas encima Pero de la que- mesa. No que- pienso que el aprobar que la subida paga del IVA manda, hasta que... pero que el que paga bueno, el que manda. paga manda, pero aquí yo creo que esto también es como en el banco, que si tú debes 100 euros tienes un problema, pero Si si no, lo debes tiene el 100.000, el problema lo tiene Ya, el pero ¿y banco. qué vamos a hacer nosotros? En este momento, no, pues tú te quedas Unirnos ahí, no a haces nada. Holland, Claro, a sí, Holland. vamos, menudo Ahora aliado. somos íntimos de ¿Y Holland. qué haces? Si de todas maneras te vas a hundir, o sea, ayer o antes todos los periódicos que íbamos a subir el IVA. ¿Qué pasó con la prima de riesgo? Al día siguiente para O sea, arriba. Hoy te salen que vamos a cortar el sueldo de los funcionarios. No, que eso les ya da va por igual, su cuenta. Las que les da posiciones- igual. la inversión Aquí internacional hay en algo- España está saliendo. O sea, las posiciones que tienen los fondos internacionales en riesgo español las están sacando y las están retirando. Es decir, durante todo este tiempo el riesgo de impacto en la zona euro y en el resto de países no está creciendo, se está minimizando. Y ellos saben perfectamente que nuestra única salida es acometer todo lo que nos digan, pero todo, de arriba abajo, y entregarnos en pies y alma. Y no nos vale para nada. O sea, Pero que te quiero decir que para hacer eso, Carlos, yo tú mañana dejas el pasar señor tiempo Rajoy y sale se acaba diciendo toda la oposición. voy a recortar toda la lista, coge la lista de recomendaciones de la Comisión Europea, todas, Me dices cargo todas. todo. Me El voy a IVA. cargar el salario, la prestación por No, pero desempleo si a en la ese mitad. momento- en ese tal momento- cual, al día siguiente te sale el mercado diciendo, oiga, ustedes no van a salir de esta en la vida, porque el nivel Pero de en ese recesión en el momento- que vas a En ese entrar... momento es cuando te rescatarán de verdad, con un rescate macro. Pero de ¿Y para momento- qué te va a valer? Te hunden en la Pero si miseria esto- y luego... mira, ya. la historia del último año, hay 6 meses de etapa Zapatero y 6 meses de etapa Partido Popular. En los 6 meses de etapa Zapatero, los últimos 6 meses fue de nada, de no hacer nada. Y en los 6 primeros meses es cierto que se han hecho cosas. La reforma laboral se ha terminado de parchear y yo creo que va en buena dirección con las enmiendas que se han metido en la tramitación parlamentaria. La reforma financiera es obvio y lo estamos viendo que necesitamos unas cantidades de dinero brutales, y la reforma del gasto estructural de la administración no se ha cometido. Claro, entonces a esos 6 meses llega Alemania y dice, esperen un momentín, ustedes van a estar igual esta semana que dentro de 2 meses. Igual de mal.
o incluso para mí mejor porque estoy sacando la posición de riesgo que tienen mis bancos en su exposición al riesgo soberano. Por lo tanto, si yo me espero 2 meses, la presión que tienen ustedes hace que ustedes tengan que cumplir de verdad todo lo que les hemos dicho. Sí, entonces les rescato. Yo tengo esa sensación. Yo creo que no llegamos, que 2 meses no tenemos. ¿Que no llegamos a 2 meses tampoco? Que 2 meses, a mí me parece que no. Me da lo mismo, pero que el juego político va a continuar. Vamos, ventana, decía yo, no me dan ni un ventanuco. Yo miré que lo intento tener esperanza, abrir una el problema es que están las pero- empresas detrás, tampoco las empresas no se pueden financiar nada, no hay de esta forma. manera. Bueno, que como Luis Herrero, que os despido, que sois unos gafes, No, el Que gafe algo era tiene otro. que pasar, que el problema Algo lo tienen tiene que ellos pasar también. porque este país no puede ser, hombre, con la gente tan Con lo sensata buenos que somos, además vamos que a no ganar hemos a los quemado alemanes y a todos, a los si no hemos portugueses quemado ni un primero, luego los camión, alemanes se van a enterar. ni hemos tirado piedras en la Moncloa, ni nada. Si no sale, la gente está ahí, los pobres estamos ahí a ver qué es lo que nos cae. Si somos unos santos. Un resfriado nos va a caer. Bueno, venga. Yolanda, Carlos. Venga. Adiós. Hasta luego. Y a todos ustedes, muchas gracias. Hasta el próximo miércoles, que aquí seguimos, con calor, con julio, lo que sea. Aquí estamos para contarle todo lo que haya pasado y lo que vendrá. A ver si es más positivo.